Muchas gracias. Sean todos bienvenidos a este evento. Me voy a permitir presentar en el orden que harán sus intervenciones a cada una de nuestras invitadas e invitados. Magdalena Campos Newman obtuvo el grado de licenciatura en arquitectura con título de la UNAM, pero con estudios en la Universidad Iberoamericana hace 60 años. Apenas hace 60 años. Además realizó estudios de maestría en diseño arquitectónico también en la UNAM. Docente de la licenciatura en la Facultad de Arquitectura, donde impartió el taller de proyectos en el taller Carlos Lazo, y como maestra de asignatura en materias selectivas diversas. En el ámbito de la arquitectura interior, en licenciatura y en posgrado. Los aprendizajes adquiridos la llevaron a ser pionera en la creación, implementación y coordinación de diplomados en arquitectura interior y en diseño de iluminación arquitectónica en la División de Educación Continua, con la participación de destacados especialistas nacionales y extranjeros. Una trayectoria de 55 años de compromiso con la UNAM, donde ha articulado el campo de la profesión con la enseñanza universitaria, obteniendo el reconocimiento al mérito universitario en 2015. Como coordinadora del Programa Único de Especializaciones en Arquitectura, implementó 7 nuevas especializaciones y actualizado 3 de las existentes, dándoles un sentido de unicidad que se reconoce y que ha influido en otras facultades. Los documentos de su vida profesional se encuentran hoy en el Archivo de Arquitectos Mexicanos. Es muy importante destacar que fue distinguida por estudiantes y maestros en el marco del Día de la Mujer de 2018. Miembro de número del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y académica emérita de nuestra Academia Nacional de Arquitectura del capítulo Valle de México, así como también miembro de la Sociedad de Arquitectos de la Universidad Iberoamericana. Adelante, Magdalena, te escuchamos con atención. Bueno, pues muy buenas tardes, agradezco a todos los ponentes, les doy la bienvenida y quiero hacer una introducción para participar de acuerdo al orden del cartel. Entonces empiezo. A través de las reflexiones con los distintos especialistas en diferentes tipologías y para conocer sus criterios de intervención, con la presentación de los mismos en los ámbitos corporativos, de alojamiento, de trabajo, de salud y de transporte. De los temas que se incluyen, arquitectas y o arquitectos que han sido convocados para los diversos proyectos que conforman este panel, son reconocidos expertos en el tema en el cual intervienen. No cabe duda que se requiere tanto del que conforman el espacio, como de una correcta selección de estos a través del diseño integral, adaptarlo y adecuarlo a una específica. El profesionista, arquitecto o diseñador tener en cuenta 3 componentes: el continente, el contenido y el usuario. El continente o el contenedor, un recinto con un espacio interior significante, que es de intervención, puede ser de muy distinta naturaleza, edificado expresamente para dar cabida a la actividad que se va a desarrollar en el mismo, ya sea habitacional, comercial o de oficinas, o bien puede ser un recinto histórico en edificios patrimoniales, de intervenciones temporales. Hay que establecer cualquiera que sea su naturaleza. Marta, está fallando tu sonido. Pues ahora sí que, ¿qué hago? El contenido, ¿qué es lo que habrá que dar, a lo que habrá que dar albergue y qué es propiamente la función a resolver por el arquitecto del edificio o por el arquitecto de interiores a partir del programa de necesidades y requerimientos del usuario, con estrategias, recursos formales y estilísticos, materiales, color y acabados, con tecnología y herramientas interdisciplinares de diseño, manejo de la luz, de la acústica y del mobiliario, para así, a través de la experiencia,
poder implementar una propuesta creativa en un contexto eficiente para la función que se requiere desarrollar y así contribuir al bienestar del usuario. Y por último, el usuario, con su estilo de vida, contexto sociocultural y requerimientos específicos, quien desarrollará la actividad o actividades a las que está destinado el inmueble, para lo que cabe, independientemente de interiorizar el conocimiento de los mismos, consultar o analizar experiencias similares para comprender y poder resolver la diversidad de situaciones a las que habrá que dar solución. Lo que implica todo esto, la suma de múltiples áreas de conocimiento en sintonía con una idea eje, que a través de la conjunción de los elementos que la componen, permita lograr los espacios requeridos, útiles y adecuados para ser potenciados a través de su uso. El conocimiento de la arquitectura interior y de la aplicación de los recursos formales, de los elementos y disciplinas que intervienen en su configuración, su relevancia, así como el conocimiento humano, teórico y antropológico, adquieren a través de las reflexiones de los distintos especialistas en los mismos hoy que nos acompañan, un mayor sentido para comprender los criterios de intervención en las diferentes tipologías de espacios interiores. Por lo que no me cabe la menor duda que el contenido de este panel, que ordena y resume disciplinas y conocimientos para la mejor implementación de los espacios que se requieren para la práctica de la arquitectura interior, expuestos por profesionales, autores de obras relevantes, será de gran utilidad al conocimiento del diseño y desarrollo de la arquitectura interior en México. Entonces empezamos ahora con Nadia. ¿Tú la presentas? Sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, a continuación presento la semblanza, muy breve, de Nadia Borrás Markovic. Ella es egresada de la Facultad de Arquitectura por la UNAM y a lo largo de su trayectoria profesional ha trabajado tanto en colaboración con distintas firmas de arquitectura como de manera independiente. Actualmente es directora de diseño de interiores en Sordo Madaleno Arquitectos. Ha participado activamente en el desarrollo del diseño arquitectónico y de interiores en diversos tipos de edificaciones corporativas, comerciales, hoteles, residenciales y de salud, así como en diseño de mobiliario. De forma paralela, se ha dedicado a la investigación de los procesos creativos, Design Thinking, y es por eso que en el NeoCon en Chicago impartió la plática Leveraging Neuroscience for Focus, Creativity and Learning, en la cual presentó el estudio de las diversas formas de usar la neurociencia en los procesos de diseño. Ha impartido cursos y conferencias de interiorismo en diversas instituciones y congresos como el posgrado de arquitectura en UNAM, la Universidad Motolinía, la Universidad de Anáhuac, la Universidad Complutense de Madrid, en el CAMSAM, en la Expo SIAC, Abasur y Construmat en Barcelona. Los proyectos en los que ha participado han sido galardonados y publicados por diversas instancias a nivel global, destacando entre otras IIDA, Boy Awards, el World Architecture Festival, Íconos del Diseño, premios Obra Cemex, AHEAD Awards, el Prix Persege y una larga lista más. Adelante, bienvenida Nadia. Hola, buenas tardes. Antes que nada, pues muchas gracias por la invitación y por el honor de compartir con todos estos destacados profesionales de cada una de las disciplinas. Y la verdad, bueno, obviamente presentar ante la Academia de Arquitectura, pues es definitivamente un orgullo para mí en este momento. Entonces, voy a compartir pantalla para un poco empezar la charla de la parte que me toca. Bueno, ya la introducción ya la hicimos, ya la vimos. Y bueno, yo brevemente les platico que bueno, yo soy arquitecta de profesión, como bien lo dijeron, y la vida me ha llevado por el mundo del interiorismo a trabajar mi mente a mayor detalle, ¿no? A hacer
finalmente esta labor de atacar el detalle del detalle del detalle, y definitivamente yo considero que la arquitectura y el interiorismo pues no son cosas alejadas unas de la otra, definitivamente forman una misma cosa, una misma fruta, yo le llamo, ¿no? Finalmente, la arquitectura y el interiorismo pueden ser distintos entre sí, sin embargo, conforman parte de un todo, ¿no? Por ejemplo, una manzana puede ser roja por fuera y blanca por dentro, pero es la misma manzana, ¿no? Me encanta hacer como esta asociación un poquito. Entonces, me gusta mucho el término de alojamiento, como lo plantea Marta, que normalmente nos referimos en el medio como hospitalidad, ¿no? Y que a final de cuentas sí tiene como un sentido, tanto uno como el otro, muy correctos, pero me gusta la palabra alojamiento porque a final de cuentas es algo que aloja, ¿no? Algo que te contiene de alguna manera. Entonces a eso se refiere justamente el espacio interior. Y voy a ir platicándoles mi punto de vista a través de algunos de los proyectos que hemos desarrollado a lo largo de la carrera profesional. No me voy a detener a describirlo, simplemente quiero hablar un poco como justamente de este tema, de cómo se de alguna manera integra la arquitectura con los interiores y cómo van creciendo al mismo tiempo. A veces tenemos esa oportunidad, ¿no? De que la arquitectura se vaya generando al mismo tiempo que los interiores y de alguna manera se integra y conforman, van creciendo de manera armónica, ¿no? Entonces se influyen unas a otras, ¿no? Y a final de cuentas también lo que nosotros hacemos es no solamente, digamos que diseñar el espacio interior con elementos decorativos, y creo que eso es muy importante que a estas alturas del mundo y de la vida se reconozca, que finalmente nos dedicamos a realmente distribuir los espacios, a hacer una arquitectura como tal interior, ¿no? Distribuimos espacios y entonces también se genera todo este tema de escoger obviamente los acabados y los materiales adecuados para estos interiores. Se trabaja, como comentaba Marta, de una manera interdisciplinaria con mucha gente alrededor. Es un trabajo que es de muchas personas, no es nada más del interiorista o del arquitecto como tal, sino que también tiene que ver obviamente todas las instalaciones, que pareciera que no, pero todas las ingenierías, y todo tiene que ver al final en lo que sucede y en el ambiente y la experiencia, sobre todo, que genera este espacio interior, ¿no? Vivimos prácticamente el 100%, el 99% del tiempo dentro de un espacio contenido, porque para mí también los espacios interiores son estos espacios que aunque no tienen techo, se convierten como en un espacio interior como muy íntimo y que puede no tener techo, puede ser un patio, puede ser una terraza, puede ser una cosita. Para mí, yo lo considero también un espacio interior y esta interacción entre exterior y interior es muy importante, ¿no? El hecho de que el exterior se conecte con el interior, que tengamos esta conexión continua y la sensación de amplitud y de continuidad siempre en todos los espacios, creo que también es algo muy importante de lograr cuando se puede, evidentemente, ¿no? Hay muchas veces que nos tocan espacios que son más cerrados y que necesitamos darles otro tipo de ambientación, ¿no? Que también cada una de las situaciones de cada uno de los proyectos son muy diversas, ¿no? Y entonces hay que entender primero la esencia de ese espacio, qué es lo que requiere ese espacio para poder proyectar de manera perfecta toda la parte interior, que tiene que ver con las alturas de los espacios, que tiene que ver con si tenemos ciertas orientaciones, incluso muchas veces hasta hay clientes que nos piden que hagamos Feng Shui, ¿no? Y que además tenemos que un poco estudiar también esta disciplina porque el cliente también lo requiere y también es súper interesante, ¿no? Lograr ver cómo pues esas energías armónicas de alguna manera interactúan también con la experiencia que uno tiene, ¿no? Con la sensación que uno tiene, ¿no? Platicábamos ayer también de generar estas experiencias que sean inolvidables de alguna manera, que a lo mejor no somos ningunos expertos en arquitectura o en diseño o en arte, pero nos sentimos muy bien, nos sentimos muy a gusto en estos espacios y no sabemos por qué, o a la vez también podemos repelerlos, ¿no? Y sentirnos completamente incómodos y a desagusto. Entonces, a final de cuentas, tenemos esa responsabilidad un poco
de generar estos espacios que obviamente no para todo el mundo van a ser iguales. Tenemos obviamente una guía con un programa que tenemos que seguir, tenemos un presupuesto, tenemos muchos elementos que tenemos que de alguna manera considerar para lograr generar estos espacios que sean realmente exitosos, y siempre hay alguien al que pues, finalmente seguramente no le va a parecer algo, ¿no? O sea, eso no lo podemos evitar, pero la idea es tratar de generar estos espacios totalmente de alguna manera balanceados para que se sienta que realmente todos los elementos que lo conforman, los materiales, los colores, las texturas, todo esté de alguna manera congruente con una sensación. Entonces, también empiezan estos temas de generar estos espacios dependiendo del lugar, ¿no? Los espacios de playa, los espacios urbanos, ¿no? Que finalmente se convierten en distintos lenguajes. Y también, al final de cuentas, en el tema del alojamiento, es muy importante cómo los viajeros, ¿no? Porque originalmente pues, el alojamiento se trata justamente de alojar a las personas viajeras, y ahora pues que se ha vuelto muy importante el tema de los viajes. Siento que toda la gente está buscando como diversas maneras de encontrar lugares distintos, ¿no? De llegar a lugares que sean completamente diferentes y que de alguna manera generen esos recuerdos y esas sensaciones para la posteridad, y cambiar completamente de ese alojamiento o ambiente que tenemos en casa, dentro de casa, ¿no? Cambiar completamente a un lugar que nos genere nuevas oportunidades de descubrir cosas y de cómo comportarnos en un espacio interior. Entonces, la idea es también tener este manejo de la luz, ¿no? Que ya nos va a hablar más adelante Gustavo, que también es algo que predomina en el diseño de interiores, ¿no? Porque una buena iluminación puede darle muchísimo realce a un proyecto, y una mala iluminación lo puede llevar totalmente a algo muy terrible, ¿no? Entonces, tener como un poco el expertise de gente que sabe cómo lograr este tipo de efectos. A lo mejor nosotros como diseñadores queremos y entendemos que queremos lograr un efecto ya sea con luz natural o con luz artificial, pero finalmente tenemos una idea, ¿no? Entonces nos debemos acercar a este tipo de profesionales, como también profesionales en acústica, profesionales en todos los temas que tienen que ver con incluso la vegetación, porque muchas veces, como vemos por aquí en la imagen, ¿no? Tenemos también la introducción de una vegetación natural a un espacio interior, ¿no? Un espacio interior que de repente es un espacio como de recogimiento, un espacio donde puede servir para muchas cosas, y algo que sorprende a veces es que al final el uso final, uno se imagina un uso o uno tiene un programa que le dan y un uso, y al final resulta que lo terminan utilizando incluso para otros usos, ¿no? Que no es para el cual no estaba destinado, y entonces le dan otro giro, ¿no? a las situaciones. Este sí me quiero detener, que es el área de relajación de un spa que está en Playa del Carmen, que quisimos un poco emular un cenote, y al final era el área de relajación, pero resulta que pues lo usan para bodas, lo usan para algún tipo también como de eventos de meditación, de cursos de yoga, de múltiples cosas. Entonces es muy interesante que el espacio vaya cobrando su propia vida conforme el usuario se la va dando, ¿no? El usuario es el que mueve el engranaje a final de cuentas, y el que hace que los interiores se vuelvan como un sistema, como un cuerpo humano, ¿no? Que empieza a vivir y a vibrar, y entonces el usuario le da como ese movimiento, ¿no? Que lo hace cobrar vida. Y bueno, también las zonas de restauración, ¿no? Que es como la parte donde la gente va a los restaurantes y todo esto, pues también forma parte, no es nada más como las habitaciones como tal, sino también toda la parte que tiene que ver con la restauración, ¿no? Que también es muy importante que considerar los momentos en los que la gente va a estos lugares y ver cuáles son las mejores ideas. Y bueno, toda la relación del exterior con el interior, que para mí creo que eso es lo que también se resume en que el interior y el exterior y la arquitectura y todo es un todo que tenemos que considerar como elemento singular y como elemento integral. Muchas gracias.
Micrófono, Gallardo. Micrófono. Oye, Pepe, hay gente que está esperando acceso. Mariana La Fuente está esperando acceso. A ver, Ivonne, ¿puedes darle acceso? Todavía no tenemos más gente en la sala de espera, pero ahorita lo ve Ivonne, ¿sí? Ok. Perdón. Entonces, retomo la presentación de Josefina Rivas Mercado. Ella es arquitecta por la Universidad Autónoma de Yucatán, con estudios de maestría en dirección de proyectos de arquitectura y urbanismo, diseño de interiores y gestión BIM de proyectos de arquitectura e interiorismo, y actualmente cursa la maestría en arquitectura hospitalaria. Socia de las firmas Adagio Arquitectos desde el 2005 y Ramírez Arquitectos desde 1997. Catedrática de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad Marista de Mérida desde el 2000 en taller de proyectos. Miembro con acreditación de la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud. En 2012 recibe el reconocimiento al desarrollo empresarial de la mujer. Sus proyectos han sido reconocidos en eventos internacionales como el Premio Latinoamericano de Arquitectura Hospitalaria en Colombia, International Building Awards en 2020 de la International Federation of Healthcare Engineering, los Leading Culture Destination Awards y los Partnerships Awards en Londres, Inglaterra, la Bienal de Arquitectura de Costa Rica, la Bienal Iberoamericana, el CIDI, y los premios de la Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria. En eventos nacionales como las Bienales de Arquitectura Mexicana, Bienales Regionales y premios Obras CEMEX, y localmente en las Bienales de Arquitectura Yucateca. Adelante, Josefina, bienvenida. Hola, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, quisiera agradecer a la arquitecta Martelena Campos Newman su atenta invitación y, por supuesto, a la Academia Nacional de Arquitectura para participar en el evento del día de hoy. Ya estoy compartiendo mi pantalla, si me pueden confirmar, si la ven. Sí, adelante, nada más hay que abrir la presentación. Ya está compartida. Estamos viendo la pantalla de alguien más. De Nadia, sí. Y vemos el Golden Gate. No, no soy yo. Ay. ¿De quién es la pantalla? En el Golden Aparece Gate. aquí. Aquí dice, está viendo allá. A ver, Ivonne, si puedes corregir esto de las pantallas, por favor. Indica que estamos viendo la pantalla de Antonio Musi. Sí. ¿Cómo me la retiro o qué? Hay que ponerle dejar de compartir pantalla. Hasta arriba aparece la indicación. No, tenemos que poner la pantalla adecuada. No sé, ¿está el staff ahí, Gallardo? ¿Está Ivonne? Toño Musi, hasta arriba de tu pantalla aparece una indicación que dice que estás compartiendo la pantalla. Hay que dejar de compartir. A ver, permíteme. Parece. Compartir. Creo que dice compartir pantalla. Ivonne, hay un problema con las pantallas. Sí, no, está uno. Ahorita se corrige. Muchas gracias. Tal vez si se desconecta del Zoom y se vuelve a conectar. ¿Ya?
Ya está la pantalla de Josefina. De acuerdo. Muchas gracias. Perdón. No, no hay problema. Bueno, como les comentaba, pues es un honor estar el día de hoy aquí con ustedes. Y bueno, el trabajo que voy a platicar el día de hoy sobre arquitectura para la salud pues es un trabajo realizado por un enorme equipo que tenemos la fortuna de coordinar, los arquitectos Ricardo Convalucier, William Ramírez y su servidora. No cabe duda que en la arquitectura y el diseño de espacios de salud son las problemáticas o de las problemáticas más complejas a resolver. Hay un enorme equipo de especialistas que intervienen y en ese sentido, desde hace ya mucho tiempo ha habido una serie de investigaciones sobre la importancia del diseño en estos espacios para brindar características que sean soporte para la recuperación de la salud. En el siglo XIX, Florence Nightingale hablaba sobre la importancia de incluir aire libre, jardines, iluminación natural. En los años 80 ya se realiza un primer estudio controlado bajo la dirección de Roger Ulrich sobre los efectos del ambiente y el contacto con la naturaleza en los hospitales. Y ha habido estudios subsecuentes sobre el tema, el diseño basado en evidencia, biofilia, ya hablaba Nadia algo de neurociencia también, y han dejado constancia de los grandes beneficios para cada uno de los usuarios de esta toma de decisiones en los espacios de salud. Entonces, hemos tenido la fortuna de trabajar este tema pensando siempre en una gran sensibilidad al entorno y al usuario, tomando como base estas investigaciones, pero para lograr generar atmósferas para habitar. Y en ese habitar, como bien señala Palasma, no solo habitamos nuestras necesidades corporales, sino también nuestros sueños, nuestras mentes, nuestros recuerdos y deseos. Y en ese sentido, es indispensable en estos espacios de salud diseñar espacios que promuevan un confort ambiental, una dignidad, dignificar esta estancia dentro de los espacios de salud. Y siempre me voy a referir a todos los usuarios, tanto los pacientes como los familiares y el personal. Generar a través del espacio orientación y autonomía de las personas, brindando también espacios de distracción y descanso, habilitando generosas visuales, patios y jardines, que siempre van a tener como objetivo bajar los niveles de estrés en el usuario. Hace un ratito Nadia hablaba sobre espacios de disfrute, espacios de relajación y de descanso, y estos, todo el área de la salud, por el contrario, nos mantiene en un estado de estrés y de ansiedad constante. Por lo tanto, el diseño generará propuestas que promuevan la vida a través de sus ambientes para convertirse en coadyuvantes en esa recuperación, no solamente del paciente, sino que sea también soporte para los familiares y mejorar las condiciones de trabajo para el personal que tiene larguísimas jornadas dentro de estos espacios. Y en ese sentido, capturamos la vida para que este usuario sea partícipe de la cotidianidad y no se convierta en un ente aislado de lo que sucede alrededor del mundo, ¿no? Meter ese exterior al hospital y esa relación tan importante que debe existir entre el interior y el exterior es una intención permanente para que la naturaleza tenga este efecto rehabilitador en todos nosotros. Y para platicar hoy sobre esta arquitectura interior, que no me puedo desligar desde mi formación de lo que es la arquitectura en sí. Nosotros trabajamos ambas cosas en conjunto. Elegí algunos proyectos de carácter tanto público como privado, solo como un pretexto para que podamos establecer este espacio de reflexión sobre la importancia del diseño de los ambientes de salud, siempre haciendo como referencia a lo que mencionaba Marta, el continente, el contenido y el usuario. Y voy a hacer un recorrido en el habitar del hospital sobre lo que perciben, sobre lo que recorren cada uno de los usuarios dentro de él, porque es necesario pensar el espacio en función de quien lo vive. Y desde el recibir, el salir a encontrarse con alguien para agasajarlo cuando viene de fuera, estos edificios de salud necesitan salir a nuestro encuentro para invitarnos a participar de ellos. Recibir puede significar entender
y generar un espacio amable, siempre pensando en quién viene. En un hospital para personas del interior del estado de Yucatán, recibir con una escala profundamente humana y a través de la sombra se acerca más a entender su manera de vivir. Recibir también con transparencia, con una enorme apertura que nos da la bienvenida para percibir confianza de que un tratamiento de cáncer también puede augurar vida y salud. Relacionarse con la ciudad, recibir incluso a quien solamente pasa por las puertas del hospital, con espacios abiertos, vinculados con el arte y la naturaleza. Recibir con amabilidad, con una serie de pórticos y espacios que pueden ser a lo mejor netamente utilitarios o podrían imaginarse como utilitarios, como puede ser un servicio de urgencias. Pero al acceder, recibir con suavidad, con la intención de provocar un alto al entrar, atenuando la ansiedad, dando la oportunidad de respirar para entrar con confianza a estos espacios estresantes. O traspasar un umbral y sorprenderse al encontrar dentro de un hospital un espacio vivo. Pero también permanecemos en un sitio al que creemos que alguien va a llegar o donde algo va a ocurrir. Pero esperar acompañado y cobijado por la familia y los amigos en un espacio que me permite reunirme es muy distinto a esperar en un lugar en donde el inmobiliario está dispuesto, una silla junto a la otra, y no puedo entablar un diálogo con quien me acompaña, porque estas personas que me acompañan son soporte en los momentos de dificultad. O encontrarse esperando frente a un patio en lugares tan fríos y duros como pueden ser las áreas de tratamiento con radiación, y que ese mismo patio pueda ser referencia de luz y de vida para el personal que permanece en las áreas técnicas que necesariamente son cerradas. En este hospital de manera particular fue muy reconfortante regresar posteriormente a visitarlo y que los físicos y los técnicos hablaran de que nunca habían trabajado en un lugar donde hubiera luz. Esperar en ambientes relacionados más con mis costumbres, donde se entiende que preferimos muchas veces esperar en espacios abiertos y sombreados porque son mejor para mi estado de ánimo. O esperar jugando en un parque, porque en un hospital pediátrico es importante para quien espera tener la oportunidad de esperar jugando su revisión médica o esperar los tiempos de mis guardias como practicante en las instituciones. Esperar en espacios que constituyan pausa y descanso para los familiares y acompañantes, que como hemos dicho son el soporte de los pacientes. Pero también transitamos, vamos de un punto a otro, caminamos haciendo tránsitos. Y este transitar comienza desde el exterior, considerando que el usuario también es quien camina por las periferias del hospital, generando espacios de sombra y paisajes recorribles en su andar, dando la oportunidad de conocer los servicios que se les brindan sin necesidad de acceder. Y transitar en el interior a los servicios, a los tratamientos, acompañados de luz natural, de jardines, entender el tránsito en una camilla, en la cual circulamos mirando hacia los plafones, que manejan luz indirecta para evitar molestia y deslumbramiento. ¿Y por qué no podríamos transitar incluso hacia una sala de cirugía, contemplando paisajes, en donde pueda, en ese momento de tanto estrés y tanto nervio, contemplar el cielo y ir sobre superficies que evitan el ruido, que evitan vibración, tanto para el paciente como para el personal que los traslada. Y que en estos tránsitos en camilla, todos los tránsitos en camilla estén resguardados de áreas públicas, evitando vulnerar a los pacientes. También trabajamos o nos ocupamos de cualquier actividad física o intelectual dentro de los hospitales. Es importante trabajar en espacios ergonómicos amables y que ambientalmente promuevan el desarrollo de las labores de manera óptima. Trabajar en áreas que comprenden que los requerimientos técnicos muchas veces van a implicar
espacios cerrados, pero que al mismo tiempo nos pueden brindar un resquicio de luz cuando recibimos o despedimos al paciente, o que generamos ambientes distintos para evitar el estrés. Trabajar cuando tenemos guardias, el personal de 12 o de 24 horas, pudiendo comprender el paso del tiempo, el día y la noche, capturando la luz en beneficio de quien ahí labora. En un consultorio que permite relación con la vida y que genera esas condiciones para poder hacer una exploración del paciente adecuada, que cuando preparábamos la charla, Gustavo mencionaba atinadamente que si no tenemos una luz adecuada, tanto natural como artificial, el paciente puede verse más enfermo de lo que realmente está. Trabajar mirando también el amanecer y el atardecer en los recorridos diarios hacia las habitaciones. El personal y las enfermeras caminan una y otra vez estas circulaciones, pero pueden tener como referencia la vida. Trabajar también en áreas administrativas que pueden mirar hacia jardines y terrazas, promoviendo paz mental que permite planear, organizar y operar un hospital eficientemente. Pero también las áreas de equipos son importantes. Hay que tener en cuenta no solamente sus dimensiones, sino las personas que los operan. Y por qué no diseñar a partir de elementos tan utilitarios como pueden ser los tubos de las instalaciones, espacios claros y amables para quien los recorre y los opera. Recuperar la salud, sanar, restituir esta salud en el sentido integral es fundamental en estas áreas. El proceso inicia desde los diagnósticos, desde los espacios que permiten realizar una labor y tener una mejor condición como paciente. Diagnosticar y tratar la enfermedad en espacios que comprenden esta ansiedad y responden ante eso, como puede ser un paisaje para contemplar en el plafón. O recibir tratamientos que comprenden nuestras diferencias, porque el abordaje de la enfermedad en los adultos y en los niños es muy distinto, que puedan permitir un descanso visual, mental y emocional. Pero sanar también desde la inocencia y la diversión, o desde la libertad de poder elegir un área de quimioterapia por las características de un mural, por el color del cubículo y dar la libertad de poder salir a un espacio lúdico. Recuperarse posteriormente a una cirugía en donde pueda tener luz, ver las modificaciones a lo largo del día que nos permita estimular la recuperación y acompañe al personal en estos periodos de trabajo. Y que esta recuperación se da también en las áreas de terapia intensiva, que aunque en ocasiones no estamos conscientes, somos capaces de percibir el entorno. Recuperarnos en una habitación que mira un futuro promisorio y que genera estímulos sensoriales, que procura un ambiente cálido y otorga algo de control a través de la elección de una iluminación, del movimiento del mobiliario, porque son los espacios de mayor permanencia. Entender también que en las habitaciones podemos estar acompañados y cobijados por el cariño y soporte de familiares y amigos, quienes también son recibidos por el espacio. Y contemplar poniendo atención en algo material o espiritual, observando con atención, interés y detenimiento, también es parte de la salud. Tener espacios contemplativos que permiten atenuar los tiempos de espera, distraer la mente y alimentar el espíritu. Permitir acortar los recorridos y sentirse acompañado. Permitir recrear vida dentro del hospital y promover la reflexión y el optimismo. Manifestar, ¿por qué no?, un sutil juego de luces y sombras que revela el avance de las horas a lo largo del día y los cambios estacionales a lo largo del año. Y esto permite un edificio dinámico que va cambiando día a día y se convierte en un edificio vivo. Aspiramos en la arquitectura y, por supuesto, en el campo de la salud, a crear obras significativas que, como menciona Palasma, capten intuitivamente la esencia de la naturaleza y el comportamiento humano, además de ser sensibles a nuestras características biológicas y mentales ocultas en el espacio, la forma y la materialidad, esperando que cada día nos acerquemos más a la creación de lugares y atmósferas que nos hagan sentir seguros, cómodos, fortalecidos y dignos. Muchas gracias.
Perfecto. Hasta ahorita tú has hecho énfasis en el usuario y... Bien, continuamos. Presento la Pablo, creo, ¿no? semblanza de Juan Pablo Serrano, que ya está con nosotros, ¿verdad? Él es arquitecto magna cum laude de la Universidad Iberoamericana y completó su formación con programas de movilidad académica en las universidades de Texas y California. Ha trabajado con los más reconocidos arquitectos de México como Carlos Tejeda, Alfonso Gobela, Teodoro González de León, Francisco Serrano, Augusto H. Álvarez y Ricardo Legorreta, y desde 1993 dirige la Cátedra de Sustentabilidad en la Universidad Iberoamericana. Con el arquitecto Rafael Monjaraz, funda Serrano Monjaraz Arquitectos, una firma de urbanismo, arquitectura comercial y residencial, hotelería, turismo, interiorismo residencial, una de ellas, Work Plus, que nace en 2015 como la firma de interiores corporativos, Retail Plus para usos mixtos y Retail and EH Plus para hospitalidad. La experiencia de 29 años de Juan Pablo, socio fundador, le ha dado a la empresa la habilidad para entender cómo configurar las diversas maquinarias productivas. El diseño es el punto de partida y en manos del arquitecto, el cliente tendrá a su disposición el equipo multidisciplinario que sea coordinado para solucionar todas sus necesidades. Su obra ha participado en ciudades como México, España, Francia, Estados Unidos, Singapur, París y Grecia. Se han publicado sus creaciones en medios impresos nacionales e internacionales. Fue nombrado académico de número de nuestra Academia Nacional de Arquitectura en 2011 y como uno de los 40 arquitectos más influyentes de los últimos 40 años por la edición de Obras y Expansión 2012. Ha obtenido premios en Bienal de Arquitectura Mexicana, Obra del Año por la revista Obras, el Premio Firenze Entre Muros, el AIA Honorary Design Awards en Boston, Best Luxury Hotels of the World en New York, America's Property Awards en London, Inglaterra. Adelante, bienvenido Juan Pablo. Tu micrófono, Juan Pablo, tu micrófono. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todo el panel. Amigos todos, esperemos que tengamos más participantes ya en la repetición de este foro. Pero creo que hay que celebrar que se hable de esta faceta que es el trabajo de interiores. El trabajo de interiores, pues de alguna forma nos ha venido llegando, por lo menos aquí en la oficina, a partir de muchas cosas que han pasado en la ciudad, ¿no? Y creo que voy a empezar a compartir. ¿Ya también hay pantalla? ¿Ven mi pantalla? Bueno. ¿Listo? Sí. Sí. Listo. Ok, esto ya no la veo, pero bueno. Y creo que de los primeros elementos del que hay que hablar es la ciudad, ¿no? La ciudad es un lugar de oportunidades, un lugar para que muchas personas tengan oportunidades de prosperidad, ¿no? De empleo, de que sus familias crezcan, que tengan salud, que tengan educación, que tengan entretenimiento, etcétera, que eso es lo que nos ha dado posibilidades de que las ciudades vayan creciendo y, como saben, prácticamente parte del 70% del mundo va a vivir en ciudades. Entonces habla mucho de que las ciudades sean el fracaso o la oportunidad del mundo para poder cambiar. Como saben, también vivimos pues ya prácticamente una tragedia ecológica. No es un cambio climático, sino una tragedia que tenemos que realmente tomar los arquitectos jóvenes, los arquitectos que salen de nuestras universidades ya en este siglo, y que realmente necesitamos cambiar el cómo hacemos arquitectura, el cómo hacemos los interiores para poder avanzar en esto. Entonces,
Déjame ver porque yo no veo absolutamente nada. ¿Está cambiando o no está cambiando? No, seguimos en la primera. No, ¿verdad? A ver, voy a tratar de ver otra vez esto. Bueno, pero finalmente este tema de las ciudades es algo de que creo que nos podemos detener de lo que fue la ciudad del siglo XXI y cómo podemos pensar que va a ser la ciudad que nace a partir de esta tercera década del siglo XXI. Luego podríamos hablar de los edificios, que el edificio finalmente viene en el que trabajamos de esta actitud corporativa de los grandes brokers internacionales y que de alguna forma hay millones de metros cuadrados por trabajar en nuestras ciudades, ¿no? Realmente México, entre sus 3 principales ciudades, tienen más edificios corporativos que el resto de Latinoamérica, según algunos datos, y al mismo tiempo Los Ángeles tienen más que el resto de Latinoamérica. Entonces, hemos decidido trabajar en todo este tema de los interiores. ¿Por qué? Pues porque realmente creemos que las cosas se pueden hacer mejor. Todos estos edificios, la mayoría son cajas de cristal sin personalidad, y nosotros lo que queremos es poder evolucionar todo esto para poder llevar a un siguiente paso. Hay que estar conscientes que somos arquitectos que vivimos en la latitud 19, ¿no? Y que no tenemos que andar copiando cosas que pasan en otras latitudes o en Europa, y que nosotros podemos hacer cosas con esta personalidad de la arquitectura, con esta calidad de la temperatura que tenemos en la Ciudad de México, y que podamos realmente intervenir estos espacios. ¿Por qué? Porque creemos que a estos espacios les falta personalidad, les falta creatividad. Después de la pandemia hemos aprendido que la ventilación cruzada, que los balcones, las terrazas, etcétera, es algo que es una necesidad en estos espacios de trabajo que ofrecen muchas oportunidades, no solo a las empresas, no solo a los directores, sino a los millones de personas que trabajan en estas cajas de cristal. Hemos decidido poder intervenir estos espacios, demoliendo huecos, demoliendo para crear escalinatas, para crear dobles salas y poder tener un poquito más de personalidad. Hemos decidido quitar fachadas y remeterlas hacia adentro. Hemos podido encontrar que la oficina en la que se iba a trabajar, pues realmente ya no es una necesidad. Ya todos hemos demostrado que pudimos trabajar encerrados en nuestra casa, y ahora creo que todo lo que viene en el espacio de trabajo es toda esta parte de ir a convivir, esa parte social del trabajo que es muy importante, sobre todo para las nuevas generaciones que entrarán a un trabajo y conocer a los empleados, conocer a los jefes, a los equipos, y para las empresas también es muy importante conocer a los clientes, ¿no? Realmente poderse reunir en vivo, nada que ver con todos estos temas electrónicos, digo, o esta necesidad de vivir en un sistema híbrido en el que podemos trabajar de manera analógica y de manera digital, que creo que ya son 2 mundos que se viven en paralelo, ¿no? El mundo digital de los NFTs y todas estas cosas que estamos empezando a vivir y que cuesta trabajo pensar, pero que es una realidad en la que realmente existen los 2 mundos en el que podamos ir evolucionando. Después de hablar de los edificios y de cómo los queremos intervenir, creo que hay la posibilidad de poder hablar de cómo llegamos a estos edificios. Los edificios más exitosos son a los que yo puedo llegar caminando, en transporte público, en bicicleta, que creo que es algo que nos lleva al siguiente tema, que es la calidad de vida. La calidad de vida que nosotros podemos crear a los empleados a través de dónde ponemos los edificios, luego con el espacio en el que podemos tener y poder dar algo más, creo que es una cosa importante. Las empresas se preocupan por la salud de los empleados, se preocupan por invertir en los empleados, que es un material importante
digamos, en realidad. Y creo que la unidad de las personas, la equidad de género, etcétera, son cosas que podemos empezar a demostrar en todos estos espacios que diseñamos y que se vuelven prácticamente una bandera de muchas empresas. Hay que recordar que también estos espacios prácticamente se vuelven un lugar donde vivimos. La oficina nos la llevamos a la casa y ahora la casa la estamos llevando a la oficina y podemos crear todos estos espacios que creo que son muy agradables y podemos llevar parte de lo acogedor de un espacio residencial a la oficina, y con eso podemos lograr una experiencia que quizá para miles y millones de personas se pueda volver en un lugar de diseño, un lugar donde realmente la calidad de vida se puede volver algo que puede interpolar incluso con los lugares donde se vive. A través de todos estos espacios también nos hemos acercado a poder certificar estos edificios. La descarbonización es otro elemento que nos importa mucho, en el que la conciencia que nos trajo los estudios del IDIP, etcétera, nos ha llevado a que quizá debemos de hacer mejores interiores, mejores edificios que no solo reduzcan sus consumos 10, 20, 30%, sino llegar a cosas como el 70%, y ahorita estamos empezando a hacer los primeros trabajos net zero. Es decir, que prácticamente la propia energía que nosotros generamos es la que usamos en el año, que el agua que logramos captar es la que vamos a utilizar durante el año, y que también todos los desechos que vamos a generar pueden ser reciclados para que realmente no llevemos nada a los tiraderos municipales. Entonces, creemos que toda esa parte en la que el diseño de la oficina, digamos, de un lugar de ir a trabajar a un lugar que hay que convivir, un lugar donde hay que demostrar la comunidad, la parte social de las empresas, se vuelve una cosa muy importante para poder evaluar nuestro quehacer arquitectónico desde el punto de vista de los interiores. Y también cabe mencionar que estamos orgullosos que en este medio la participación, equidad de género, pues prácticamente no solo es 50-50, sino realmente casi es un medio liderado por mujeres. Aquí ya tenemos a Nadia y a Josefina, pero les puedo decir que prácticamente en mis cursos en la universidad ahorita puedo tener grupos de 95% de mujeres, en la oficina hay más del 50% de mujeres. Nuestros clientes en estas empresas se vuelven, yo creo que la mayoría mujeres, los equipos de trabajo se vuelven mujeres, incluso la construcción de muchos de estos espacios también se vuelven un espacio lleno de mujeres en el que realmente se logra gozar el espacio, incluso antes de que sea terminado, a través del ambiente de trabajo que crece ese balance entre género, y que cuando llegan los empleados, que generalmente el promedio de todas nuestras empresas son de 26 años, habla de este mundo al que diseñamos, este mundo que es un mundo global, un mundo de gente más viajada, un mundo de gente más conectada por todas las redes sociales y que exige más en el diseño, y creo que podemos llegar a poder trabajar muy bien estos temas locales y globales de una manera adecuada. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. A continuación, le damos la palabra a Gustavo Adolfo Avilés. Él es arquitecto egresado de la Universidad Iberoamericana, generación 75-76, diseñador especialista en iluminación urbana, arquitectónica e interiorismo. Fundador y director de Light Team, Gustavo Avilés, miembro del Sistema Nacional de Creadores del FONCA y académico de número de la Academia Nacional de Arquitectura. Profesor en los cursos de posgrado de iluminación arquitectónica y arquitectura de interiores de la UNAM, core member del Tan Tiden Lighting Detectives de Tokio, Japón, proyectista de planes maestros de iluminación urbana en Alemania, en Brasil, Guatemala, San Luis Potosí, en Tasco del Arcón, Real del Monte y Ciudad de México.
investigador, conferencista internacional, poeta, pianista y ferviente seguidor de la iluminación y sus consecuencias. Bienvenido, Gustavo. Gracias. ¿Aparezco? Sí. A ver, otra vez puso su... Ya, creo que ya puedes compartir pantalla. Simplemente voy a hablar así directamente. ¿Se me ve? ¿Sí? ¿Estoy en imagen? ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Pues tocando el tema de iluminación arquitectónica y tocando el espacio interior, en el proceso dialéctico entre lo que es el espacio interior y el espacio exterior, en la iluminación no se da esta frontera. La vista, la percepción, traspasa la ventana, comunica a través de la puerta, y a través de la mirada no hay un límite entre el interior y el exterior. Posiblemente de una manera totalmente metafórica, podríamos decir que tampoco hay el interior y el exterior. Al nosotros ver en el cielo diferentes manifestaciones estelares, y que estas manifestaciones estelares, aún estando lejos, a miles de kilómetros de distancia, pueden estar dentro de nosotros mismos. De ahí viene la relatividad entre el interior y el exterior, y la vista, que no solo es óptica, sino que también es expresión sensorial y orgánica, percibe esta impresión luminosa y la introduce a todo nuestro cuerpo. De tal manera que la mirada como tal, no solo es un principio visual, sino que también es un principio de digestión orgánica de las imágenes y de las impresiones. En ese sentido, en el estudio de iluminación arquitectónica, el interior y el exterior diluye la diferencia entre el adentro y el afuera. No hay esta frontera porque principalmente una ventana no tiene el potencial físico ni el potencial en sí misma de separar el espacio. Entonces, esa relación se da con mucha intensidad. De esta manera, siempre que he tocado la teoría de la arquitectura interior, obviamente está relacionada a la arquitectura exterior e igualmente da el afuera que el adentro. En este principio, la relación genera una dialéctica visual entre el adentro y el afuera. Así podemos entender que la iluminación es un elemento que permite relacionar elementos bajo diferentes ámbitos y percepciones, desde la percepción periférica del espacio, que generalmente se percibe en blanco y negro, hasta una percepción media que determina la forma, la textura, la dimensión, posiblemente la proporción, y una mirada detallada, fotópica, que descubre el color, que descubre el grano de la materia. Estos tres procesos perceptivos dentro del espacio exterior y dentro del espacio de interiores es fundamental para poder captar el simbolismo y el significado del espacio. La iluminación tiene el potencial de poder ser este elemento de reunificación y relación de las cosas. Así, establece una relación fundamental entre el espacio por sí mismo existente, el sujeto que lo habita y el objeto que es contenido en ambos. La relación de la iluminación en arquitectura y espacio interior es un elemento de coagulación de símbolos y significados. No existe la posibilidad de separar uno de otro. Y de esta manera, la iluminación en arquitectura es un proceso de dimensionamiento de diferentes medidas que se vuelven no medibles. Asimismo, la luz per se no es medible. Cuando hablamos de luz en watts, luxes, diferentes relaciones, estas son representaciones, pero no son elementos que sean por sí mismos visuales. Por lo mismo,
no representan per se a la luz. La luz en sí es, aparte de incluir estas mediciones que son elementos obligados para poder lograr una conciliación de significados, incluye este proceso de percepción intuitiva, de un proceso en donde incluye la imaginación y la creatividad y genera una impresión que va más allá de la métrica física. De tal manera que la luz per se, en el espacio interior, no se puede medir ni en metros, ni en centímetros, ni en pulgadas, ni en pies. Cuando hablamos de un espacio en su dimensión, arquitectónicamente existe la idea de que mide tanto por tanto, 5 por 10, 20 por 15. Y esa medida es una métrica estrictamente física. Pero la iluminación en sí y la mirada no obedecen estrictamente a este principio de medición y establecen una ampliación perceptiva en donde se puede ampliar y fusionar diferentes maneras de percibir el espacio. Incluye, por ejemplo, factores constructivos científicos como es el brillo. El brillo siendo una posibilidad de generar invisibilidad, porque todo aquello que brilla es aquello que no podemos ver. Es la incapacidad de digestión visual. Pero también en la percepción del espacio interior, la iluminación nos da la escala, o sea, la relación entre un espacio, entre un objeto y otro, sin tener que saber exactamente cuánto mide. Y asimismo, como nos da la idea de la escala, nos da la idea del balance, dónde hay más, dónde hay menos, qué está enfrente, qué es atrás, qué es lateral, qué es arriba, qué es abajo. O sea, la luz, a través de la iluminación y por medio de ella, establece este lenguaje que rebasa la percepción física. Igualmente, hablando de procesos como la saturación como es esa posibilidad de inundar el espacio a través del exceso o la carencia, porque igualmente podemos saturar un espacio con un gran flujo de iluminación, casi que nos produce ceguera, o quitarla y llevarnos a la oscuridad absoluta. La saturación es un material constructivo de la iluminación por sí mismo. Y la velocidad en la iluminación, como hablamos cuando una luz debe ser veloz, o debe ser media, o debe ser lenta. Y una luz veloz, como mencionábamos en esta previa preparación de esta conferencia, la luz veloz que tiene que existir en un quirófano, cuando la luz debe superar la velocidad del bisturí para que genere un corte preciso, elimine sombras, evite el rayo infrarrojo, evite el rayo ultravioleta, y sea una iluminación aséptica y escéptica, una iluminación global que permite la visibilidad total. En ese sentido, también otro valor importantísimo dentro de esta ciencia de la iluminación en arquitectura de interior es el contraste. El contraste es el principal elemento que nos permite distinguir una cosa de otra. Una cosa no es igual a otra cosa. Así de simple y radicalmente esencial es el significado. Entonces, la iluminación a través del contraste permite que los elementos tengan diferentes valores perceptivos. Y este lenguaje dialéctico, ¿verdad?, entre estos valores aparentemente abstractos, tienen una matemática y un proceso científico absoluto. Igualmente podemos encontrar en ellos el equilibrio. El equilibrio en la iluminación arquitectónica en el espacio interior es este factor de unificación, de legibilidad, de transparencia y de estabilización, tan importante en los espacios que permiten generar la percepción global de la arquitectura. De esta forma, tenemos diferentes materiales constructivos en la iluminación que nos van siendo factores de elevación y plastificación de resultados. Obviamente, dentro del proceso de diseño en el espacio interior, la iluminación no existe antes de que la misma arquitectura, el mismo objeto y las mismas personas aparezcan.
La iluminación se presenta como este elemento que va a dar impulso, va a dar soporte y va a dar el guión visual al escenario donde se presenta. Nosotros, yo personalmente, nosotros no podemos iluminar un espacio en donde no existan elementos o el espacio per se. O sea que la iluminación es como un proceso de consecuencia, ¿verdad?, de lo que existe y cómo manifestarlo. De esa forma, la iluminación en la arquitectura nos lleva a liberarnos de los estándares establecidos, las normativas, los promedios, las estadísticas. Obviamente son elementos necesarios para establecer un resultado que debe ser numéricamente calificado, pero principalmente está cimentado en procesos perceptivos intangibles, procesos perceptivos que nos llevan a la significación de las cosas, de los objetos, de las personas. De ahí su dimensionalidad y la cantidad de atributos que contiene, al ser gaseosa, líquida y sólida al mismo tiempo, al no tener posición precisa en el espacio, al estar tanto arriba como abajo, de un lado o de otro, siempre visible y generalmente siempre presente. Y como ella y en ella, solo el proceso de desarrollo del mismo proyecto de interior se puede ir manifestando. En mi experiencia al trabajar con interiorismo, con arquitectos especialistas en interiores, obviamente mi comprensión o la comprensión del objeto, la textura, el color, la materialidad del elemento a tocar con luz es fundamental. No es igual iluminar caoba que otro tipo de madera. No es igual iluminar una ceiba, ¿verdad?, que un ciprés o una jacaranda. Todas tienen características de colorimetría, textura, proporción, distancia, que son inherentes a sí mismas. Y la luz, ¿cómo puede ser el elemento que transmita ese mensaje y no altere necesariamente la naturaleza de las cosas y sea un elemento de impulso al elemento per se? De esta manera, la relación de la iluminación con la arquitectura de interior es fundamental. En ocasiones yo percibo dentro del desarrollo del interiorismo que con cierta, vamos a decir no gracia, se ha vuelto cada vez más cosmético, más tecnificado, lleno de elementos gráficos, en una saturación de elementos que lo van como que contaminando per se. Podemos entender que la luz en este caso se encuentra ante un conflicto de saber qué es primero, qué es después. El interiorismo cada vez determina más el desarrollo de dónde posicionar o dónde no posicionar la iluminación. La relación y la interacción entre estas especialidades es fundamental. De ahí que parto de la idea de que esta colaboración de arquitectura interior junto con la materia del desarrollo del estudio de la luz manifiesta en iluminación es fundamental y debe ser más interactiva incluso en la academia y en el proceso profesional. De esta manera, pues es un principio que comparto con ustedes y que el cual quiero transmitir hasta ahora. Gracias. Gracias, Gustavo. A continuación, presento a Ana Francisca de la Mora Campos. Ella es arquitecta egresada de la Universidad Iberoamericana, con maestría de artes en la Universidad de York, directora en el estudio de arquitectura de transporte de IBI Group en Toronto, Canadá, destacándose en diseño conceptual y desarrollo ejecutivo, así como en la coordinación y gerencia de proyectos de arquitectura. Su práctica profesional es reconocida por su alta calidad e innovación en el diseño, enfocado en el desarrollo orientado al transporte. Ha realizado proyectos de alto reconocimiento en Canadá, Latinoamérica y Medio Oriente. Su trayectoria previa en la danza profesional le brinda una comprensión creativa en la arquitectura en la que prioriza la experiencia del usuario en el lugar o placemaking. Sus proyectos incluyen la participación en el diseño y ejecución de estaciones de Finch West, Hillsdale y Summerhill en Toronto,
diseño conceptual de la extensión de Broadway en Vancouver, intercambiadero y DOT en Medina, Arabia Saudita, y depósito de autobuses para Calgary. Actualmente dirige la planeación de la extensión de 5 estaciones para la línea del metro Yonge en Toronto. Ana Francisca es la actual vicepresidenta de la Sociedad de Arquitectos de Toronto. Ha sido reconocida como Fellow o miembro honorario de la Academia Real de Arquitectura de Canadá por su trayectoria profesional y es miembro honorario del Grupo de Liderazgo de Mujeres del Urban Land Institute. Adelante, bienvenida Ana Francisca. Muchas gracias. Y bueno, para añadir a esa reseña, también cabe decir que la arquitecta Martelena Campos Newman es mi madre, y en esta semana en donde muchos países se celebra la madre, pues dedico esto a ella, pues ha sido un gran ejemplo en mi carrera y en mi vida. Muchas gracias a la Academia en recibirme hoy y a todos nosotros para charlar sobre la arquitectura interior y el goce que tenemos por la arquitectura. Como también se mencionaba, hablándoles un poquito de IBI Group, donde actualmente ejerzo. Somos un despacho global, tenemos una oficina en México, actualmente yo resido en Toronto, y pues las especialidades son muchas, nos destacamos mucho en transporte, son obras muy grandes, participamos no solo arquitectos de distintas especialidades, pero también muchos tipos de ingeniería. Cuando empecé a dedicarme a ejercer en la arquitectura, después de dedicarme a la danza, pues me encontré con la arquitectura de transporte un poco por casualidad y por necesidad, y me enamoré de esta profesión, de esta parte de la arquitectura, porque es una manera de transformar la movilidad. En esta ciudad de posibilidades de la que hablaba Juan Pablo, pues darle movilidad a la gente, agilidad y poderse comunicar unos con otros. Podemos introducir un cambio de cultura al podernos comunicar mejor entre nosotros, activa la economía y construye resiliencia, como una manera en la que podemos desafiar retos difíciles que se nos presentan como individuos y como comunidad. Y qué mejor que hacerlo a través del transporte, como muchos de nuestros compañeros que hablaban de la residencia, el alojamiento Nadia, la salud, Juan Pablo con la oficina y todos estos distintos espacios en los que podemos intervenir como arquitectos. Y hablando de la arquitectura, pensando en el tema que se nos puso como reto, hablando de la arquitectura interior y en este caso en el transporte, pues la labor del arquitecto no solo es como, siento que ha habido un tema en común entre todos nosotros en que el exterior y el interior, pues no existe tal diferencia, todo es muy permeable. Por supuesto tenemos distintas especialidades porque hay tanto conocimiento, pero en el transporte, como también es un factor muy común entre todos nosotros, es promover el bienestar y seguridad, conectar al usuario con el entorno y la comunidad, pues somos no solo como individuos, sino como poder conocernos todos a través de los distintos espacios y atraer más usuarios. ¿Por qué? Porque ya no es factible continuar en nuestro propio automóvil, sino poder utilizar medios más sustentables y comunes como es el transporte público. Y el arquitecto aquí tiene una labor muy clave de hacer este espacio enfocado al usuario que sea atractivo, eficiente y seguro. Muchos de los elementos que hablan como la construcción de lugares o como también se maneja en el español como placemaking. Por ejemplo, a lo que no me refiero como nuestra labor de arquitecto, pues cuando estamos en un túnel de este tipo que nos conecta al metro o a otro lugar, pues no es un lugar memorable. Y aquí es donde el arquitecto tiene un gran reto y unas grandes oportunidades. Tampoco se refiere a poner muebles o tratar de recrearlo de esta manera. ¿Pero a qué me refiero? Cuando nos podemos enfocar precisamente al actor principal, la experiencia del usuario. Porque cuando podemos entender, podemos ponernos en los zapatos del usuario, en este caso de transporte, podemos entender las necesidades específicas que se necesitan cuando vamos al transporte público. Porque se trata de mover gente, no de los vehículos. Y ahí es donde
poco a poco, conforme he estado más de una década haciendo transporte público, es muy fácil poderse distraer con todas las especificaciones y las necesidades de los vehículos sin poder y no enfocándonos a la experiencia de la arquitectura interior. Entonces me voy a enfocar, el transporte se refiere a muchos tipos de vehículos, desde aviones, trenes, automóviles, y en este caso me enfoco al metro y al tren ligero. Y en especial al subterráneo, que tiene un particular reto. ¿Por qué? Porque seguido el transporte por abajo es muy eficiente, por abajo de las calles. Pero cuando tenemos que poner esta caja para que el usuario se pueda conectar con esos túneles subterráneos, pues son cajas enormes. Y la experiencia del usuario, en este caso el recorrido del usuario, se vuelve la columna vertebral o el eje regidor de donde todo va a poderse acomodar. Una vez que tenemos esta relación, este intercambio entre el automóvil o como peatón se pueda conectar, en este caso con un metro, pues al poder estudiamos mucho este camino y lo hacemos lo más limpio posible, y ya que está, entonces todo puede suceder alrededor de este eje regidor, que es ese recorrido del usuario. Incluso cuando hacemos guías de diseño, cuando nos centramos mucho en que este recorrido, este eje, esta columna vertebral, sea claro, directo y corto, y establecemos sobre todo límites de distancia o de tiempo de acuerdo a la aplicación. La secuencia de esta experiencia no es solo una. En una vamos a comprar los boletos, en otra vamos a cambiar de dirección, en otra vamos a poder ver otros espacios, interactuar con comercio o otras gentes y luego quedarnos a la espera. Y cada uno de ellos los identificamos a lo largo del recorrido y tiene retos distintos, sobre todo con las capacidades y las herramientas que existen con los arquitectos interiores. Entonces, hay varios elementos de estructura expresiva, ¿no? Josefina hablaba de cómo la importancia de dar esa bienvenida con una piel transparente, donde pueda yo ver lo que está sucediendo adentro, tanto de día como de noche. La importancia de iluminación, que ni se diga, Gustavo ahorita nos mencionó esa idea de tener de brindar con vida a estos distintos elementos, cubiertas que nos digan dónde podemos esperar, mobiliario, también indicar dónde está la circulación vertical, consolidar elementos de la publicidad, señalética, materiales y la organización de la circulación, perdón. Los elementos de acento, ahí es donde aprovechamos mucho sobre todo de poder convocar artistas públicos o lugares de información. A lo largo de todo este recorrido, nos importa mucho organizar los materiales de acuerdo a una modulización, que bueno, eso se conoce desde hace varias décadas, pero es un elemento que nos ayuda a organizar todos los elementos en espacios tan largos y tan grandes, para que entonces el usuario se sienta cómodo, que sin saberlo, ni siquiera notarlo, entonces se puede enfocar a las partes importantes de su viaje. ¿Dónde está el vehículo? ¿Dónde no puedo estar? Y entonces pueda distraerse, ver su teléfono, contemplar a otros, poder entender un poco no solamente acerca de sí mismo, sino también de las gentes y de la ciudad que lo rodea. La planeación de espacios, sobre todo cuando es bajo tierra, sumamente caro estas cajas que metemos abajo de la tierra. Entonces, nos dedicamos mucho a trabajar con los ingenieros para consolidar los espacios lo más posible y poderlo abrir. Porque al poder tener esta experiencia de estar en un espacio de doble altura que celebra y la circulación de los vehículos, donde podemos admirar a estas grandes máquinas y nosotros en esta gran plaza, pues ayuda muchísimo a toda la experiencia y además puedo lograr ver hacia dónde voy, puedo conectarme con otros y bueno, los mismos materiales reflejantes pues ayudan a ampliar esta situación que puede
sentirse hasta cierto punto opresiva. La accesibilidad y diseño basado en género. Juan Pablo mencionó mucho acerca de esta equidad de género. México se ha destacado por por hacer estos vagones dedicados a las mujeres. Y en general, la importancia en el diseño que se está dando, en ponernos en este rol de lo que significa, cómo es la experiencia del usuario, ya estando en silla de ruedas o como parte de una minoría, y al hacerlo, al ponernos en este rol, pues se vuelve el transporte más accesible para todas las habilidades. La luz natural se vuelve clave para todo ya sea bajo tierra o sobre tierra. Lo mencionaba mucho Josefina, también en los centros de salud. Somos seres biológicos y cuando estamos bajo tierra, pues sí, tal vez el letrero me diga dónde está la salida, pero si puedo ver dónde está la luz, pues hacia allá me dirijo. Y no solamente, si no se puede meter luz natural literalmente, pues muchas veces los materiales pueden evocar y pueden provocar la animación natural. Entonces, para eso metemos color, texturas y materiales brillantes, reflejantes. Un poco como también un espacio lúdico. Acá, por ejemplo, en la estación en Canadá, pues las distintas estaciones van revelando distintos colores de la luz. Y qué mejor poder en tu trajín diario poder circular por un espacio que es memorable y lo puedes contemplar y exagera ciertas cuestiones de la luz. Y podemos, entre todos, a la vez de estar circulando por estos espacios, se vuelve una historia común entre todas las personas de una ciudad. Como he mencionado, pues a veces muchas de las agencias y las ciudades ya nos piden estar como parte del equipo, integrar a alguien un artista, y esto nos ayuda mucho a animar estos espacios que pueden ser muy largos y a la vez tediosos. Esta es una de mis estaciones favoritas, el Metro San Lázaro de México, mucho por su sencillez, por su amplitud del espacio. Me encanta porque puedo ir, puedo ver hacia dónde voy y además es un lugar donde se dan otro tipo de actividades. Y esto es algo que como arquitecto de transporte pues se necesita dar. Toda esta gente circulando se puede informar, puede tomar una clase, puede oír un concierto. Y esta versatilidad del espacio pues da es un reto y a la verdad y al mismo tiempo ofrece una gran oportunidad para el diseño. Como reflexión final, pues en los interiores del transporte son una continuación del espacio público. Se compone de una secuencia de lugares interiores muy distintos y cada uno con los retos únicos para cada uno. Un lugar de espera, de circulación, unos más rápidos, unos más lentos, otro para encontrar espacios de comercio y principalmente para promover el bienestar y la conexión intuitiva entre los lugares y las mismas personas. Muchas gracias de nuevo y dejo la pantalla para continuar este panel. Muchas gracias, Ana Francisca. Creo que hemos recorrido con una visión muy interdisciplinaria, todos siendo arquitectos, que a mí me deja varias reflexiones y he recibido algunos comentarios que, si me permites, Martelena, los transmito para que en una ronda de comentarios de todos ustedes pudieran hacer algunas apreciaciones. Nadie nos habló del alojamiento. Alojarse en el interior de la arquitectura se vuelve verdaderamente importante. Josefina planteó, hay que reconocer su presentación, una visión integral del espacio en edificios para la salud, espacio habitable. Pero aquí me empieza a preocupar que muchas veces vemos en nuestras imágenes espacios sin gente, sin los habitadores, que son los más importantes componentes de la arquitectura. Juan Pablo, su visión y acción integral con diferentes, en su estudio, con otros estudios, con otros especialistas, y habla o mencionaste a la gente más viajada.
yo creo que aquí me invita a una reflexión. No olvidemos a los no viajados, que son los que más necesitan de la arquitectura de interiores. Gustavo, también recalco que dice, no hay límite entre interior y exterior. Otra vez digo, muchas veces vemos en las publicaciones de arquitectura nada más los exteriores, y los premios de arquitectura son los edificios, los edificios, los edificios. Y los interiores son los que le dan verdadero sentido a la arquitectura, que es la que se habita. Lo demás tendría que ver con la arquitectura en el exterior. También para eso surgió la arquitectura de paisaje. Hablas de la luz, que si tiene velocidad, que si es lenta, pero también es cálida y fría. La temperatura del color, que si bien son conceptos muy específicos, yo creo que se requieren estudiar con mayor profundidad en general por todos los arquitectos y sobre todo en las escuelas de arquitectura. Josefina lo dijo de una manera muy especial cuando se refirió a que decías que cuando hay mala luz, hay gente que puede parecer más enferma de lo que está, o tal vez no está sana. Y bueno, la imagen que presentas del túnel, Ana Francisca, me lleva a pensar cuando dices que se trata de mover gente y no vehículos. Y aprovecho, aunque parecería que no tiene nada que ver, creo que todos los viajados, Juan Pablo, hemos padecido el problema de la arquitectura de interiores, no digamos en un aeropuerto en particular, sino en las terminales aeroportuarias. Hoy es desastrosa, particularmente la Terminal 1 de la Ciudad de México. Es verdaderamente inconcebible lo que está sucediendo allí. En el caso particular de las terminales aéreas, se relaciona mucho con lo que tú planteabas, Ana Francisca, de las terminales o de las estaciones del metro, que son transporte. La mayor cantidad de gente nos movemos en transporte público masivo, de vez en cuando en automóvil, pero la mayoría es en ese tipo de espacios en donde también nos genera una complicación grave, y ya lo mencionó Nadia. La neurociencia creo que juega un papel importante. ¿Cómo nos sentimos en espacios que son hostiles? La verdad no dan ganas de habitarlos ni de ir. No quisiera pensar cómo van a ser los nuevos espacios pospandemia, porque todavía estamos en las últimas secuencias de esta pandemia. Decimos pospandemia, pero ya estamos como otra vez mal acostumbrados a esa normalidad anterior. Les dejo estos comentarios para que en el mismo orden, Marta Elena, pudieran hacer algunas apreciaciones y por supuesto el intercambio entre las ideas de ustedes. Marta Elena. Bien, te agradezco mucho. Y la conclusión que yo saco de la presentación de todos, que hicieron énfasis en los 3 puntos. De repente perdemos tu audio, Marta Elena. Ay, pues no sé qué hacer. Debe ser problema del internet. De la red. Sí. Ajá. Y hay helicópteros. Y hay helicópteros viendo las ondas. También el espacio aéreo es un caos ahora en esta ciudad, ¿verdad? Entonces, el asunto está, es decir, a mí me marca que está bien el sonido, pero es decir, lo que quiero hacer énfasis es que no hay una arquitectura interior. Nadie habló de que no solo es la arquitectura, luces, las ventanas, toda la interacción que hay. En realidad, por eso, cuando hablaba esa palabra que me choca, que se me no es una parte aparte, porque el hecho que haya construcción de edificios, que haya inmobiliarias, que se hagan departamentos para habitar, etcétera, pues tienen que tener un concepto de vida, un énfasis en que dependemos del usuario y que no sino que la arquitectura. Marcelina, a ver si apagando tu cámara y nada más con el audio
tal vez sea mejor escucharte. A ver. A ver, ¿ya se me oye mejor? Sí, sí, mejor. Sí, ok, perfecto. Digo, que no hay arquitectura interior y exterior, que es una sola, cascarón o ese alojar algo, y que los arquitectos debemos de ser en un despacho tanto gentes expertas en iluminación como instalaciones, como en todo, porque el usuario es el eje. Y el programa se ven todas sus necesidades No, y no, se le no se escucha construye. nada. Seguimos teniendo problemas con el audio. Ujú. Bueno, pues yo quiero convidarlo Ajá. a un panel ahorita, a una mesa, porque hicimos previo y ahorita podemos aportar. Sí, se sigue cortando. Si no tienes inconveniente, Magdalena, le pasamos la palabra a Nadia, porque está cortando mucho. Ujú. Para que sigamos una ronda a ver si se va corriendo. Nadia. Sí, yo creo que lo que decía Martelén es que un poco hemos tenido algunas discusiones previas al respecto de todo este tema, que si tenemos que hacer una arquitectura interior centrada o no en el usuario, pero también considerando todos los elementos que contiene un espacio, a lo mejor sin necesidad de tal vez que el usuario llegue y se apropie de él también. Entonces hay como ahí un tema como dual, ¿no? Un poquito, ¿no? Que finalmente sí es importante definitivamente considerar al usuario final, pero también a la vez tenemos que considerar muchísimos otros elementos para que la arquitectura interior como tal se adapte y se ponga como en armonía con el espacio en el que tenemos para trabajar, digamos, el lienzo en blanco, ¿no? Entonces son como diferentes elementos que hay que considerar, no tenemos que como irnos hacia un lado o hacia el otro, sino al final de cuentas pues considerar las dos cosas, porque como dice Martelena, no somos psicólogos tampoco, ¿no? Ojalá nos gustaría. Y el tema de las neurociencias, que a mí me apasiona, la verdad, porque siempre ha sido un misterio para mí cómo funciona la mente, sobre todo cuando diseñamos, qué sucede allá adentro. Me encantaría saber todas las chispas que pasan allá adentro cuando diseñamos, y saber cómo poder de alguna manera tocar ciertos puntos del cerebro de los usuarios con ciertos elementos de diseño, ¿no? También creo que eso es algo que es muy interesante que de alguna manera conocer cómo funcionamos, ¿no? Y bueno, creo que más la conversación iba por ahí. Gracias. Josefina, tus comentarios. Muchas gracias. Pues yo creo que siempre este tipo de intercambio de experiencias lo que a mí me deja es mucha inquietud de poder seguir, como decía Nadia, conociendo qué es lo que pasa, qué es lo que estamos haciendo y realmente ese ejercicio de regresar al espacio para ver si los usos finales son los que se habían planteado. Nadia comentaba algo muy interesante al respecto. Nosotros solemos regresar a los edificios, analizar qué está pasando, hacer encuestas de cómo se está utilizando el espacio y sobre todo en este tema tan delicado de salud, pues es fundamental poder conocer qué es lo que pasa ahí y qué es lo que nosotros pensamos dentro de nuestra concepción del diseño, que estamos dando las mejores soluciones para las personas. Y resulta que hay cosas que a veces son contraproducentes. Creo que lo que me deja es hambre de seguir conociendo y de seguir preparándonos en muchos campos y me parece espectacular poder platicar nuestras diferentes especialidades, porque todo lo que hacemos está dentro de un mismo planeta. O sea, aunque cada uno presentó su expertise,
no necesariamente estamos desvinculados de lo que está sucediendo. O sea, todos estamos dentro de esto mismo y esas mismas personas que mueve el transporte que comentaba Ana Francisca son las que visitan las cosas, son las que están desarrollando sus actividades y que finalmente esa construcción del espacio interior, exterior o como le querramos llamar, de espacio en el que nos desarrollamos, va haciendo que tengamos diferentes actitudes ante la vida y que enfrentemos la vida de diferentes maneras, ¿no? Entonces, esa responsabilidad que tenemos me parece enorme y pues nuevamente muchas gracias porque es muy interesante poder estar aquí con ustedes. Gracias. Juan Pablo, cuando tú hablaste de esta problemática que seguimos viviendo de la pandemia, de que hay que abrir los espacios, ampliar las terrazas, ventilaciones cruzadas, me lleva nuevamente a reflexionar en lo importante que es considerar un término que puede ser muy raro para muchos de nosotros, que tenemos que componer y no diseñar, porque componemos espacios, pero deben ser salutogénicos, incluso para que no lleguen al hospital. La casa-habitación, así se llama uno de los géneros de la arquitectura, casa-habitación, pues debería de ser plenamente salutogénica para estar en el interior y poder salir al exterior en perfecto estado de salud. ¿Qué nos puedes decir? Juan Pablo, estás compartiendo tu pantalla igual y estás en mute. Es que ahora ya sí. Abre tu micrófono. No sé, creo que está compartiendo por equivocación. Máquina, pero bueno, lo que yo les quería decir es que pues, creo que es importantísimo centrarse en el ser humano. ¿Cuántas horas pasa sentada en el trabajo, sentada en una silla? Entonces, ahí el tema ergonómico, el tema de la calidad de vida, el tema de la ventilación, del reciclado del aire, de que si le pega la luz natural, etcétera, son cosas importantísimas que bien se aprendieron y creo que muchos conquistamos, aunque no quisimos, en unas horas todos estábamos encerrados en nuestras casas, ¿no? Y creo que valorar el mobiliario que se tiene en las oficinas, valorar la tecnología que se tienen en las oficinas, pues creo que es algo que creo que es importante valorar. Y cuando yo decía, Toño, lo que decías de que hay gente viajada, ¿no? Yo creo que en el mundo digital todos viajamos, ¿no? En la televisión, en las pantallas, en las películas, etcétera. Y creo que cada vez hay más conocimiento de lo que es un diseño, ¿no? Un diseño que lo hemos vivido en los cines, lo hemos vivido en las gasolineras, lo hemos vivido en los restaurantes y ahora en las oficinas todos queremos tener una oficina como la de la película tal o como la del programa tal o lo que yo vi o lo que la misma red de las oficinas a nivel internacional presenta. Entonces creo que ese mundo global combinado con este tema muy residencial de calidad de vida y conscientes del tema energético, creo que es lo que debe de cambiar, lo que ya dije, edificios, ciudad y los interiores. Gracias, Juan Pablo. Gustavo, con todo el que dices que algunas cosas no se pueden medir, bueno, por lo menos en términos individuales podríamos decir, me hace falta luz, me sobra luz, ¿por qué no hay luz? Porque si no hay luz no vemos las cosas, con poquita o mucha, por decirlo de una manera muy simple. ¿Qué nos puedes decir, Gustavo? ¿Puedo medir luz? Bueno, lo que en una teoría directa podemos decir que una luz solo está en relación a otra luz. O sea que mucha luz está en relación a la oscuridad que la contiene. Este balance es muy interesante de establecer porque mucha luz también puede ser un exceso que nos impida ver, ¿verdad? En la teoría perceptiva, nuestra capacidad visual y nuestro potencial óptico se aumenta entre menos luz hay. Curiosamente, la capacidad de establecer la relación con los elementos se puede dar en niveles muy bajos de iluminación. Y a veces me gusta relacionar esto con el sonido,
Cuando el sonido es estridente y tiene un exceso de volumen, ya no lo escuchamos, ¿verdad? Cuando hay un exceso de luz, igualmente ya no vemos. Esta relación de balance, ¿verdad?, que tiene que ver con la saturación y lo que yo hablaba de la focalidad, el contraste, el balance, es muy importante. Mucha luz depende de qué tanta obscuridad la contiene. Esta relación arquitectónica es fundamental, sobre todo en este principio de relación exterior-interior, porque cuando hay mucha luz en el exterior, el interior se vuelve oscuro, ¿verdad? E igualmente, a lo inverso, la relación que se establece en esta adimensionalidad del espacio, en donde la distancia, como mencioné, no es medible en metros o en medidas precisas, sino que son medidas perceptivas. Y algo que me gusta en este caso mencionar es cómo dentro del proyecto de interiorismo y su materialidad, al ser expresado en materiales, bronce, acero, vidrio, madera y toda esta cuestión física, la iluminación viene a ser un elemento liberador de esa materialidad y trasciende la materialidad y posiblemente la lleve en el proyecto a un proceso de narrativa, de historia, de la significación del espacio, ¿verdad? Y ese proceso que nos lleva a la iluminación nos permite trabajar arritmias, cambios de ritmo, asimetrías, diferentes velocidades, freno, distancia, aceleración, todos estos procesos perceptivos que tanto la iluminación va provocando y va frenando y va produciendo. Esta transformación amaterial del espacio interior por medio de la presencia de la luz y en consecuencia de la propia oscuridad. Es muy interesante entender esto. Yo veo que tenemos una arquitectura contemporánea saturada de luz, excesos de brillo, simetría, equidistancia, monocromática, ¿verdad? Obediente a la arquitectura en su modulación estructural. Cuando la iluminación es en sí un elemento liberador de las mismas proporciones de la arquitectura y establece nueva dimensionalidad en los significados. Esto es algo fundamental y muy importante de poder transmitir, ¿verdad?, en el resultado de un proyecto, de un espacio manifiesto en luz. De ahí viene la relación de qué tanto es mucho y qué tanto es poco, ¿verdad? Sí. Gracias, Gustavo. Cuando existe la conexión o interrelación con el ruido, y perdón que sea tan disruptivo, hablando de arquitectura interior, retomo otra vez esto que estamos sufriendo en la Ciudad de México, del ruido en el espacio aéreo, que eso creo que también le afecta de una manera grave a nuestros espacios interiores en general en la ciudad, interiores los que habitamos. Se los dejo también como reflexión. En breve volveremos a tomar el foro del espacio aéreo. Estaba por aquí Rafael Villegas, él va a preparar algo en alguna sesión de la academia. Ana Francisca, un comentario final. Uy, tantas cosas que me están viniendo a la cabeza ahorita de todo lo inspirada que estoy por todos. Y quiero leer un comentario de Rosa Sánchez que mandó diciendo que la tarea de los arquitectos en los interiores, es como que como arquitectos siento que algo que hemos estado explicando todos muy en común es que como que no está dividido, que hay alguien que se dedica a los interiores y alguien al exterior, como la arquitectura lo abarca todo. Hay distintos énfasis de distintos especialistas. Por eso me gusta cuando dice como los arquitectos en los interiores se trata de diseñar siempre para las personas, intentando transformar esos espacios residuales o no lugares, en lugares dándoles sentido y propósito para los usuarios. Esta idea del propósito, y me hace pensar en lo que hablaba de Gustavo de la narrativa. Algo que me he encontrado mucho en mi carrera, tanto en la danza como en arquitectura, es darle el sentido a esta narrativa, a tener esa historia a lo largo de todo el recorrido por el edificio y poder imaginar, ya al imaginar esa narrativa, ponerla, entonces le empieza a dar sentido a cada uno. Todos nos podemos unir esa narrativa como especialistas ya sea de interiores, del paisaje, del diseño de mobiliario, de la señalética, todos los especialistas que se dedican a poner un edificio.
sumamente complicado, mucho más de lo que uno espera, sobre todo cuando se gradúa. Y ya que estamos todos de acuerdo en una narrativa, como que todos podemos darle sentido a este espacio de la misma manera. Las distintas velocidades, si vamos a ir rápido, si tenemos que aquí decir a la persona, esto es un túnel para ir de un lugar a otro, o esto es un lugar donde vamos, me pareció maravilloso ese espacio de Josefina, este corredor que tenía una ventana y era el recorrido que iba uno a hacer al quirófano. Qué maravilla, qué bonita experiencia poder estar sentado en una camilla con el estrés, me van a operar, pero a la vez puede uno ver ese recorrido final con luz natural y un jardín. Entonces, esa identificación de qué experiencia va a tener cada uno de los espacios, pues poner esa narrativa, consolidarla y que cada uno de los especialistas puedan hacer equipo para llevar esa narrativa a cabo. Creo que me he encontrado que ese es mucho de la labor del arquitecto con todos esos ingenieros, como que ellos se apoyan mucho en nosotros para llevar esa inspiración. No necesariamente la labor como hablaba Nadia, no somos psicólogos, pero tenemos esa intuición y esa responsabilidad hacia el usuario. Y bueno, de regreso para ti. Gracias. También tenemos que ser psicólogas y psicólogos. Es una de las grandes cargas que tenemos como arquitectos y arquitectos. Hay muchas disciplinas que tenemos, si no dominar, por lo menos conocer y saber a quién llamar. No sé. Pues si quieres hacer un comentario final, Marta Elena, para que después le demos entrada a un mensaje del arquitecto Reigadas, presidente de la Academia. A ver si hay buena conexión, Marta Elena. De la Fuente, que es la coordinadora de la especialización, que me gustaría, si quiere hacer algún comentario a propósito del panel. Mariana. Hola, ¿cómo están todos? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Muy bien. Pues antes que nada felicitarlos, me pareció una conversación sumamente interesante y enriquecedora en todos los sentidos. Me dio gusto ver por ahí algunos amigos y colegas que hemos desarrollado mucho juntos en el programa de la especialización. Pues nada, básicamente estamos pues todos en la misma idea de que la arquitectura interior, exterior, urbanismo, debe de ser lo mismo, ¿no? Entonces yo veo a la arquitectura como un punto de partida, ¿no? Que debemos de reflexionar los profesionales y los maestros que estamos enseñando arquitectura interior, ¿no? O sea, empezar a pensar realmente cómo debemos de diseñar estos espacios desde el interior, ¿no? Pues es todo. Felicidades y muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, insisto, esto da pie, como ya lo había dicho Pedro Reigadas, Marta Elena, a continuar para que organicemos una sesión que hable más del qué hacer, que en particular de algunas obras o de algunos ejemplos, sino en el qué hacer inter y multidisciplinario entre arquitectos y arquitectos y otros especialistas. Yo creo que tenemos tiempo para organizarla. Mira, por ejemplo, hoy no tocamos, ninguno de nosotros tocamos la importancia de los materiales y de los colores en los acabados, y creo que esa es una parte que aportamos mucho los que nos dedicamos a interiores en esa creación de ambientes con luz, con color, con materiales, con texturas, y cómo podemos hacer esos espacios mucho más amables, más claros, y como decía Ana Francisca, ver una ventana al final del pasillo, ¿no? Tal vez debíamos hacer ese tipo de enfoques. No sé qué piensen ustedes. Gustavo, la luz como un material. Juan Pablo, no pudimos ver sus imágenes integradas. La conexión mía o la conexión de todos o el Zoom, pero creo que tendríamos que quitar esos problemas de comunicación, pero les agradezco muchísimo
luego el interés por dejarnos participar, enriquecedor ver todos los aspectos. Bueno, seguirá Chao a pendiente todos. entonces la continuación y podemos decir, continuará. Lo organizaremos. Puede estar segura Marcelena que se irán resolviendo también estos problemas. Ojalá que pudiera ser presencial, pero pues seguimos con esta problemática, pero aquí estamos. Arquitecto Reigás, por favor. Gracias, Toño. La verdad estoy sorprendido, admirado y agradecido. La claridad de la presentación de cada uno de ustedes es verdaderamente un honor para la academia tenerlos. La claridad con la que Gustavo Avilés habló de la iluminación en la arquitectura da para mucho, pero para mucho todavía, como lo dijimos al principio cuando le cambié el nombre a Gustavo Avilés. Vamos a tratar de continuar con este ciclo porque la iluminación en la arquitectura es muy importante. Verdaderamente sorprendido de la calidad de las presentaciones. Como decía ahorita Martelena, que no vimos la presentación de Juan Pablo Serrano, ya lo conocemos, pero fue más importante lo que dijo, el porcentaje de las mujeres trabajando en la arquitectura, el porcentaje actualmente en nuestros despachos, en nuestras empresas, y la importancia de la mujer que tiene en este tipo de arquitectura. La verdad, Martelena, te felicito. Costó trabajo echar a andar este seminario, esta presentación, no debate, pero esta presentación, y sí te invito a que sigamos y continuemos con una saga para este tema que es muy rico. Los felicito, les doy las gracias a todos a nombre de la academia. Me da mucho gusto saludar al expresidente Pancho Covarrubias, que está por aquí, y estuvo también Próspero Tapia de La Paz, Baja California, y algunas personas de toda la República. Muchas gracias a todos ustedes. José Luis Cortés también. Noches. Gracias, Marcelena. Oye, nada más, me voy a... Sí. Sí. Le sorprendió la calidad, pues ¿cómo? Se te corta la llamada, se corta tu voz. Tienes que ponerte un poquito atrás del micrófono. Pues, a ver, ahí. Pues estoy atrás del micrófono. No, pero ahí, aquí me oyes más. se escucha perfecto. Apagar la cámara. Digo que... No. Por amor de Dios. Bueno. Bueno, pues no nos más que agradecer. Y cumplimos el tiempo, Continuará. Ok. Muchas gracias a todos y felicidades nuevamente. A todas y a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Un placer conocerlos. Bye. Gracias.